Exacto, necesito mayor presión de agua para que me llegue a un quinto nivel. ¿Qué es lo que le voy a hacer en Power? Mire, esta es la presión. Un ejemplo, 200. Más no se puede. En mi cálculo me salió 500. Bueno, tengo que poner bomba, ¿va? Definitivamente. Sí, ya vamos a ir viendo eso poco a poco. Pero en este caso, pues la presión del agua son kilopascales. Así se mide la presión del agua. ¿Sí? El agua tiene cierta fuerza, valga la redundancia, y esa fuerza del agua le llamamos caudal. Cierto, el agua tiene cierto caudal, y el caudal se mide por kilopascales. Si están llevando física, lo van a ver ahorita o probablemente el próximo año. Ese es un tema de física que se llama caudal. Se puede calcular la velocidad y la fuerza del agua. Crean cierta fuerza, ¿sí? Entonces, en este caso, normalmente la de las casas comunes y corrientes son de 100. Estos datos mejor si los apuntan, compañeros, hay que tenerlos bastante presentes. ¿Cómo dijo? De 100 kilopascales. Esa es la presión normal Ya le para tomé una. captura. Muchas gracias, compañero. Igual les Para comparto una la casa. presentación. Ajá, para una Sí, casa. ¿Sí? ¿De un nivel a dos niveles? De uno y de dos niveles. Normalmente es de 100. Es lo que se distribuye y es en este caso lo que se recomienda. Si es un poquito más, el tubo puede, como le repito, con el tiempo, no es a la primera, sino con el tiempo, con los años, el tubo va sufriendo cierto desgaste, que vamos a ver los tipos de tubo y el material. Entonces, en este caso, se recomienda que sea esa presión. Si yo voy a colocar, por ejemplo, fluxómetros, que es ahorita voy a explicar que ese es un fluxor, y calentadores, se recomienda que sea de 150 kilopascales. Tiene que ser un poquito mayor la presión porque en este caso el agua caliente tiene que entrar por un calentador y tiene que volver a salir, pues necesita mayor presión para que pase esto. Y en este caso se considera una presión máxima de 500 kilopascales. Eso es lo máximo que en este caso se puede distribuir. Si yo quiero 600 ya no se puede, el tubo lo revienta, es demasiada la presión y lo revienta. O en este caso pues ya no puede ser tubo plástico, sino de un tubo galvanizado, pero es demasiado caro. Entonces se recomienda en este caso que la presión máxima es de 500 kilopascales. Estamos hablando ya de un edificio donde en este caso tiene 4 niveles, no quiero colocar bomba y quiero un sanitario hasta el cuarto nivel, entonces necesito bastante presión. Entonces probablemente que lo que se hace en estos casos, se llena el agua a un tanque elevado y de ahí del tanque elevado se distribuye a todas las casas, para que en este caso, en todos los baños, para que en este caso los baños no sufran de lo que yo les decía de la presión que se revientan los tubos. Esa es una forma básica de poder diseñar, lo vamos a ir viendo con el tiempo. Pregunto, ¿alguna duda cómo se mide el agua, la presión? ¿No? ¿Quiero tocarle? Va, perfecto. Conocimientos previos, ¿verdad, compañeros? ¿Qué accesorios? ¿Qué es lo que vamos en este caso a hacer qué necesitamos para hacer en este caso el plano de agua potable? Por consiguiente, pues llega el fontanero y lo lleva a la realidad. Pues saber directamente cuáles son los accesorios. Yo les comentaba en la presentación anterior que pueden ser fluxores. ¿Qué es un fluxor, compañeros? Un fluxor es una llave que se va a utilizar en el migitorio o en cualquier otro artefacto. Este es el famoso fluxor 1000. Y esto se utiliza en los migitorios. ¿Sí? O también se pueden utilizar en el lavamanos. Perdón, pucho, en el inodoro. El lavamanos, en el inodoro. Sí, se equivocó. Los comerciales. Sí, cabal. Sí. Entonces, miren, en este caso, ese es un fluxor. Esto, con mucho respeto a las señoritas, ¿y qué es eso? Un migitorio, pues lo han visto. Ahí es donde ya vamos identificando aparatos directamente para caballeros y aparatos directamente, pues, para función señorita, ¿verdad? Ese es el fluxor. Esto lo que tiene es que sí aguanta un poquito más de presión que las otras llaves, o lo mismo en este caso que la descarga, pues, es con medida. ¿Qué tubos vamos a utilizar? Los tubos que vamos a utilizar para, en este caso, el plano de agua potable es el tubo de 3/4 y el tubo de media pulgada. El más utilizado en realidad es de media pulgada, ¿sí? ¿Por qué? Es el tubo como que más comercial, el tubo que pues sí soporta ahí pues pruebas y todo, y el tubo que también la mayoría de accesorios viene. El tubo de 3/4 es un poquito más gordito y esto se va a utilizar principalmente cuando son casas de 3 niveles, ¿sí?
el de 3/4, porque como es más gordito, pues necesita pues que el agua pues recorra más y en este caso su presión sea mayor. Y se utiliza, sí encuentro todos los accesorios, pero no es tan común como el de medio, ¿sí? Codos de 90 grados, codos de 45 grados, Y, reducidores, T, todo eso. Eso es lo del agua de drenajes también, va. Exacto, ajá, es solo que en este caso el de drenaje será de 4 o 3 pulgadas, ahora estamos hablando de 3/4 y de media pulgada. Quiere decir que el tubo es más pequeño, más delgadito, ¿verdad? Miramos acá, por ejemplo, miren, tenemos una T, aquí tenemos un reducidor, aquí tenemos una cruz, aquí tenemos un codo, aquí tenemos un adaptador, que quiere decir hembra y macho. No sé si han oído eso, compañeros. Yo sí. A ver, ¿alguien más? ¿Un adaptador hembra macho? Yo sí. No. Que agarra los dos, ¿no? Exacto. Viene Sí. un tubo, Ujú. en este caso viene un tubo acá y viene otro tubo acá y lo que hago es unirlos. Ujú. Pero a veces hay tubos que en este caso son con rosca. No necesariamente es que el tubo venga con rosca. Un accesorio de, no sé, de lavamanos o de una llave o algo viene enroscado. Entonces necesito en este caso que un lado sea de rosca y que el otro en este caso sea liso, porque aquí viene el tubo y aquí no sé qué voy a conectar, podría ser una llave, ¿verdad? Y esta llave viene en rosca, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, a esto le llamamos hembra y macho. Lamentablemente, pues, así le pusieron. Hembra en este caso es liso y macho en este caso es las líneas de lo que enrosca, ¿verdad? Por ahí va de lo que en este caso se mete y el otro solo se saca. Por eso es el nombre adaptador hembra y macho. Van a existir dos tipos de tubos, siempre del mismo grosor. Sí va a ser el mismo grosor. Este tubo blanco y este tubo blanco, me va a decir cuál es la diferencia. Perfecto. ¿Ya estoy en Exacto. clase? PVC y CPVC. ¿Cuál es el PVC, compañeros? El PVC es este totalmente blanco, que no tiene línea ni nada. Y el CPVC va a tener una línea roja. ¿Para qué me va a servir? Este me va a servir para trasladar agua fría. ¿Sí? Ese es el PVC, creo que ustedes lo han visto, los tubos pues, blancos normales. Y el CPVC... Es lo que estaba en la presentación anterior. Ajá, exacto, gracias. Y esto es, en este caso, para el agua caliente. ¿Estamos bien ahí, compañeros? Ah, sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si ustedes miran la pared o el grosor de este tubo, pues sí tiene cierto grosor, pero este es más grueso. Uno, Sí, dos. cabrón. Este es totalmente blanco y esta lleva una línea roja. Esa línea roja me está indicando, por ejemplo, yo rompo una pared y mira, hay fuga, chicas, y empieza a salir el agua y yo miro que el agua es fría. Entonces, en este caso, notaré que la fuga es de la tubería de agua fría. Entonces, yo vengo y miro un tubo con una línea roja. Yo no voy a venir y voy a romper ese tubo, pues, porque yo sé que esa es del agua caliente. Pero si yo noto, por ejemplo, que el agua empieza a salir como calientita, hay fuga en su tubería, señora, directamente en la tubería de agua caliente. Entonces vamos a ver codo. Entonces, para diferenciar en este caso, porque imagínense los dos tubos van blancos, ¿cuál es el agua fría y cuál es el agua caliente? ¿Cómo lo identifico? Segundo, el agua caliente, lógico, lo dice el nombre, caliente. Tengo un vaso de plástico y le echo agua caliente, el tubo se empieza a pandear, o el vaso, mejor dicho, el tubo pues se empieza a pandear. Entonces, en este caso, el CPVC tiene un elemento químico que en este caso, a pesar de que es plástico, soporta, en este caso, el agua caliente. El agua caliente, niños, les soy realista, es la que menos se utiliza. ¿Dónde o qué artefactos piden agua caliente normalmente los clientes? En la ducha, por supuesto, ¿verdad? Más en temporada de frío, ¿quién no se va a querer bañar con agua calientita? ¿Dónde se utiliza también? En el lavamanos. La mayoría de gente se lava la boca con agua caliente. ¿Por qué? Porque se dice que el agua caliente, como está caliente, valga la redundancia, mata los gérmenes. Es como que usted va a hervir, no sé, lechuga o va a lavar fresa. ¿Qué es lo que hace? Calienta un poco de agua y ahí ahoga la lechuga o ahí ahoga las fresas, que es lo que no tiene lombrices, etcétera. Entonces, se dice que el agua caliente mata eso. Entonces, lo mismo. Por higiene, se dice que se echa en un vaso el agua caliente y usted hace su enjuague bucal. ¿Dónde se utiliza también el agua caliente? Se utiliza también en el lavatrastos. En el lavatrastos se tiende a utilizar el agua caliente normalmente cuando se lavan ollas y queda la grasa pegada.
Está ahí el pasta de alambre, por supuesto, ¿va? Pero arruina la olla. Pero también existe el agua caliente que ayuda en este caso a quitar la grasa. ¿Dónde no se utiliza? En el inodoro. ¿Para qué va a echar agua caliente en el inodoro? Si ahí no, entonces no se hace instalación. ¿Dónde tampoco se hace instalación de agua caliente? En la pila. ¿Para qué quieren la pila agua caliente? No se utiliza. Se utiliza pues en ciertos pues, artefactos donde se requiere, ¿verdad? ¿Alguna duda por el momento con los accesorios y los tipos de tubos? No. ¿No? ¿Estamos bien? Va, perfecto. También, compañeros, pues yo les comentaba que va a existir ahora lo que es, o existe, mejor dicho, lo que es la llave de paso. Algunos le llaman llave de corte. Esta es una llave que en este caso me va a servir para cortar el paso del agua, valga la redundancia. Viene un tubo acá y viene otro tubo acá. Aquí miren, ya vamos a utilizar un adaptador macho, porque miren acá, vemos en este caso que es de rosca. Entonces viene el tubo, coloco aquí un adaptador macho para que yo pueda en este caso la llave conectarlo al tubo, ¿verdad? Entonces ya me sirve el adaptador macho que este va a ser liso y que este va a ser de rosca. Este lo que hago es simplemente, miren la palanquita. Este es uno de los comunes, no sé si lo han visto ustedes en el inodoro o en la mano. Ajá, exacto. O pueden utilizar uno de estos. O en la ducha es muy común uno de estos, como estos. ¿Sí? Les voy a ser sincero, niños. ¿Esto para qué me va a servir? Esto me va a servir, por ejemplo, estoy en el lavamanos, estaba peleando con mi hermano y ¡pum! Reventé el tubo. Entonces, simplemente cierro la llave para que en este caso solo ese artefacto no tenga paso de agua y el resto sí. Hay gente que no le gusta utilizarlo. Por ejemplo, me estoy bañando y ¡pum! Se cayó la ducha, se reventó. Tengo que salir a la calle a cerrar la llave principal y nada se quedó con agua. Entonces lo que se hace normalmente es que por cada artefacto se tenga esta llave. Solo se corta y el resto de la casa pues ya tiene agua. Como existen plásticos, existen de metal. ¿Qué es lo que les recomiendo? Yo les recomiendo, increíble, pero cierto, yo les recomiendo los plásticos, no los de metal. Y usted me va a decir, chicas, ¿por qué? Bueno, dos versiones. El plástico no es resistente como el metal, ¿verdad? Entonces, no, el de metal porque es más resistente. Sí, perfecto, tiene razón. Pero como está pasando agua, el metal tiende a oxidarse, ¿sí? Entonces, en este caso, el metal dura menos. ¿Cuánto durará una llave de metal? Durará tal vez unos 10 años, porque ya se empieza a oxidar. ¿Y cuánto dura una llave plástico? Unos 12 años. Es poca la diferencia, ¿verdad, compañeros? Realmente es poca. Pero, yo donde estaba antes había una de metal. De metal. Sí, la gente coloca la de metal por ser, le da como que mayor seguridad. Como, el metal me da seguridad. El plástico no. Las de plástico son muy buenas también. Inclusive son un poco más económicas. A mi punto de vista personal, cuando es en este caso para un artefacto, que en este caso puede ser un inodoro, un lavamanos, yo prefiero la plástica. Porque al final, al tiempo, se tiene que cambiar. ¿Y qué es lo que tiene la de metal? La de metal lo que tiene es que cuando empieza a oxidarse, un ejemplo, tengo esta llave abajo del inodoro, perdón, del lavamanos. Y en este caso, pues siempre va a estar abierta, ¿verdad? Cuando se empieza a oxidar esa agua, empieza a sacar un sabor a óxido. No sé si ustedes han sentido ese sabor. Ajá. Entonces, por eso es que yo también recomiendo la de plástico. La de plástico se ve más chafa. La de plástico, sí. Por ejemplo, esta plástica que es sensación metálico, ¿verdad? O aluminio, qué sé yo. Puede valer desde 25 quetzales hasta 175. Este es de plástico. Este es de plástico. Esto es plástico. Esto es plástico. Esta es la típica que trae la tiene apariencia de como de metal, ¿verdad?